Su Biblia ahí en el libro de Hebreos. Vamos a continuar el estudio de esta, de este libro, epístola, quizás si le quieran llamar. Yo prefiero llamar el libro. Vamos a continuar los siguientes versículos. Buscamos en los primeros 4 versículos. Vamos a continuar, vamos a avanzar hasta el siguiente capítulo, primeramente Dios, si Dios nos permite. Vamos a continuar desde el versículo 5. Bueno, el mensaje está basado del 5 en adelante, pero voy a empezar a leer desde el versículo 4, Hebreos 1:4. Nada más que el primer versículo lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual, y ya los demás versículos voy a leer de la Reina Valera a partir del 5, entonces para que si gustan seguirme con su vista. Los voy a invitar para que se pongan de pie para leer su palabra, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. El Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles, pues Dios le dio un nombre mucho más importante que el de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Dios, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Entonces, sí, Padre, te quiero agradecer nuevamente las bendiciones, la bendición sobre todo que me has dado de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás haciendo la obra, Señor. Sé que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Gracias también porque yo sé que también estás haciendo la obra en mí, Señor. Me has enseñado muchas cosas, Señor, en estos días, Señor. Me has mostrado tu palabra, Señor. Me has bendecido, Señor. Sé que primero debo de aprenderla yo y sobre todo para poder aplicar en mi vida primeramente, Señor, para poder compartir esta palabra, Señor, este pan, Señor, para con tus siervos, con tu congregación, Señor. Bendice la palabra, pues, y seas tú quien habla a través de mí, Señor. Tú conoces mi voz, tú conoces mi boca, sabes que a veces tartamudeo, Señor, que soy torpe a veces al hablar, mi Dios, incluso hasta en la mente a veces también oído algunas cosas, Señor. Sin embargo, sea tu Santo Espíritu, Señor, el que obra a través de mí, el que ministra los corazones. Tú conoces los corazones de mis hermanos. Tú seas, Señor, quien lleve el mensaje a donde tenga que llegar, y seas también, Señor, quien nos enseñe en esta hora, Padre. En tus manos nos ponemos, bendito Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Nada más como nota que se me vino a la mente, recordé también que este pasaje, bueno, este libro de Hebreos, que comenzamos la semana pasada, si recuerdan lo que hemos visto, se le llamaba carta. Y muchos teólogos dicen que realmente no es una carta, bueno, están de acuerdo en que no es una carta, sino es un libro, posiblemente es un sermón, una homilía. Y si ustedes buscan la Biblia hablada, el audiolibro,
y escuchan este libro, lo pueden escuchar, es realmente un sermón, o sea, lo pueden escuchar en un lapso de lo que dura una prédica entre 45 y 55 minutos lo que dura. De hecho, la Biblia comentada de la Nueva Versión Internacional se oye completamente como un sermón. Entonces, bueno, comento eso porque realmente eso es lo interesante y lo curioso de este libro, de cómo el que lo estaba, o el que lo dijo en su momento, el que lo predicó en su momento, dijo tantas cosas en tan pocas palabras. Hay tanta enseñanza en este libro. Si recuerdan lo que habíamos visto la semana pasada, el autor en esos primeros 4 versículos nos había hablado de que pues había establecido, más bien en esos primeros 4 versículos, el autor inicia estableciendo la persona de Jesucristo, el Hijo como alguien superior a Jesucristo, como el mensajero, el heredero, el creador, el sustentador, el redentor, el gobernante, dejándonos ver su divinidad y su gloria tan solo en esos primeros 4 versículos. Y además, también nos dice este autor que su revelación ya ha sido dada, ¿sí? Ya no hay más mensajes o revelaciones nuevas. Toda su revelación ya está escrita en su palabra. Ya no tenemos que esperar a que venga alguien más y nos diga, tengo una nueva profecía o tengo un nuevo mensaje. Ahorita en la actualidad en muchas iglesias es muy común escuchar eso, te traigo una nueva profecía, y sobre todo algunas iglesias, casi la mayoría de las iglesias he escuchado que siempre llega algún visitante y siempre dice, no, es que el Señor me habló y para esta iglesia, y esta iglesia va a ser grande en Mexicali y va a tener no sé cuántas personas y millares y millares. Pero realmente todo eso ya está, o sea, toda la revelación, todo lo que Dios nos quiere decir, ya está aquí. No hay que buscar más, ya está aquí en su palabra. Y curiosamente, precisamente hablando de visiones o profecías nuevas, por poner un par de ejemplos, y tocando ese tema que vamos a hablar acerca de el tema, en parte vamos a hablar de los ángeles y de nuevas revelaciones. Voy a poner 2 ejemplos así rápidos. Por ejemplo, ¿se han escuchado de José Smith? ¿Saben quién es José Smith? ¿No? Bueno, ¿han escuchado hablar de Elena de White? No, tampoco le suena más o menos. Elena de White, José Smith. Bueno, José Smith es el fundador de los mormones. Él crea su doctrina, vamos a decir, su secta, no doctrina, su secta. A raíz de que él dice que se le apareció un ángel llamado Moroni, dice que se le apareció un ángel Moroni y que les dio nuevas revelaciones. Y le dijo, mira, ahí son unas tablas y eso es lo que tienes que predicar porque es lo que realmente el camino que debe tomar la iglesia y la iglesia de Jesucristo, por lo tanto tienes que predicar esta nueva revelación. Y ahí andan los mormones en la actualidad, no sé cuántos son, pero son muchísimos, y andan predicando precisamente sus ideas o sus falsas doctrinas. Y Elena de White, curiosamente Elena de White, aunque no es la fundadora de una denominación, o podríamos llamarle secta también, que son los adventistas, no es la que la funda, sino es otro subfundador. Sin embargo, es la que mayormente aportó a su doctrina, a sus enseñanzas. Y es que esta mujer decía que mediante sueños y visiones, profecías le habían llegado a su vida, e incluso que ángeles le habían dado nuevas profecías, le habían dado nuevas revelaciones, y que tenían que cumplir o tenían que ponerlas en práctica dentro de su iglesia. Entonces, aporta mucha enseñanza, mucha falsa enseñanza a su iglesia. Es prácticamente lo que genera una nueva, por eso digo una nueva secta, porque incluso en la actualidad los adventistas incluso ponen los libros de Elena de White, los ponen por sobre la Biblia, es decir, primero es Elena de White, lo que escribió esta señora, y luego es lo que dice la palabra, porque según ellos es la forma correcta de interpretar las escrituras. Y así hay muchos más ejemplos. Los testigos de Jehová, por ejemplo, también ellos tenían su forma de interpretar las escrituras completamente erradas, completamente erróneas. Y podríamos hablar un sinnúmero de diferentes ejemplos. Pero ya incluso la Biblia nos advertía que esto pasaría. Ahí en Gálatas 1:8 nos dice, mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ya nos habían advertido que incluso un ángel podría venir del cielo y nos anunciaría otro evangelio. Ahora, ¿por qué toco estos puntos? Bueno, porque precisamente el pueblo judío en ese entonces pasaba por algo similar, ya que también tenían fascinación por los ángeles. Incluso algunos les rendían culto, curiosamente, a pesar de que ellos eran muy estrictos en cuanto a un solo Dios y no podían adorar a nadie más, y adoraban a los ángeles.
Sí, eran objeto de oración. Y eso lo podemos corroborar en la Biblia. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 18, si ponemos la primera pantalla, por favor, mi hermano. En Colosenses 2:18 de la Nueva Biblia Viva, en su traducción de la Nueva Biblia Viva, nos dice: no dejen ustedes que les quiten su premio quienes fingen ser humildes y adoran a los ángeles. En la Reina Valera dice: rinden culto a los ángeles. Estos individuos dicen haber visto visiones y se llenan de orgullo por sus pensamientos humanos. Aquí está confirmando el autor, en este caso Pablo, que le rendían culto, que adoraban a los ángeles, los judíos de la época. Por eso es que ahora el autor de Hebreos, este libro de Hebreos, continúa estableciendo precisamente la superioridad de Jesucristo, en los siguientes versículos que vamos a ver, la superioridad que tiene Jesucristo por sobre los ángeles. Es decir, el Hijo es superior a los ángeles. Para poder ir entendiendo un poquito más esto, vamos a saber, a entender qué es un ángel, o qué son los ángeles más bien, y a qué se le llama, o a qué le llama la Biblia ángel. Vamos a la siguiente pantalla, por favor. Un ángel comúnmente se le define como un ser espiritual. Nosotros, cuando hablamos de ángeles, lo primero que entendemos es eso, que es un ser espiritual. Creado, de hecho, es un ser espiritual creado por Dios para su servicio. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, a los ángeles se les llama malak, más bien es la traducción correcta de ángel. Malak, que significa el enviado o mensajero. Posteriormente, ya en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra que se usa para ángel es angelos, que de hecho es precisamente de esa traducción del griego, angelos, que después viene el latín angelus, y es la palabra que ahora actualmente usamos, ángeles. Pero originalmente en el hebreo se les llamaba malach, malachim en plural. Pero es el mismo significado, malach o ángelos es el mismo, ángelos, perdón, es el mismo significado. Tiene el mismo significado, mensajeros, son mensajeros, heraldos. Curiosamente, nada más como brevario cultural, la palabra evangelio precisamente tiene su raíz en esa misma palabra, en ángelos, solo que se le antepone el sufijo ev, que significa bien, y conjugado pues significa, o la unión de estas dos palabras, ev con ángelos, nos da la palabra evangelion, que quiere decir o adquiere el significado de buenas nuevas. ¿Sí sabían? Por aquellos sobre todo que se preguntan a veces qué es el evangelio, qué es el evangelio. Bueno, literalmente la palabra evangelio significa eso, buenas nuevas. Nosotros sabemos que son las buenas nuevas de salvación. Sí, es el mensaje de Jesucristo para ahora, para que seamos salvos. Pero es importante entender este concepto de qué es el evangelio, y sobre todo también a qué se refiere a ángeles. Ahora, ¿por qué hablamos de los ángeles? Bueno, porque también, de acuerdo por el significado de la palabra, es natural que la Biblia también se refiere a ángeles, no solo a seres espirituales. Muchas veces como mencionaba, cuando hablamos de ángeles, lo primero que se nos viene a la mente es un ser espiritual, un ser con alitas, como comúnmente los imaginamos, que de hecho hay mucha controversia en cuanto a cómo son físicamente, realmente son seres etéreos. Pero la palabra ángel realmente no solamente se ocupa para esos seres etéreos o para seres espirituales, más bien se puede utilizar para hablar acerca del hombre, de las personas. Por poner un ejemplo, pasamos a la siguiente pantalla, por favor. En algunos ejemplos en la Biblia, por ejemplo en Génesis 32:3, cuando dice: y envió Jacob mensajeros, la palabra hebrea aquí usada es malakim, delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. No se refería a que envió a ángeles Jacob, sino envió a sus siervos, a personas como nosotros, a hablar a su hermano Esaú. En Lucas 7:24, cuando Jesús dice: cuando se fueron los mensajeros, ángelos, de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Aquí el Señor Jesucristo, bueno, la traducción que hacen de las palabras del Señor Jesucristo es ángelos, pero no se refiere a que fueron los ángeles en sí, esos seres espirituales, sino fueron personas los que habían ido a ver al Señor Jesús. Entonces se está refiriendo aquí, esta palabra se está aplicando para personas. Ahora en el Apocalipsis, en el capítulo 1:20, de hecho a partir del 2 y 3, que habla de las cartas que se envían a las 7 iglesias, en este versículo nos dice: el misterio
El misterio, perdón, de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí está, al hablar de ángeles, aquí se está refiriendo a mensajeros, los 7 mensajeros. Las traducciones o los teólogos más bien están más de acuerdo en que se refiere a los pastores o a los que estaban ya precisamente llevando el mensaje a cada una de esas iglesias, estaban a cargo del mensaje o del evangelio en cada una de estas iglesias. Entonces, era importante precisamente poder indicar o poder entender que la palabra ángel o ángeles no solamente se refiere a espíritus, sino también pues, se puede referir a personas en su estado, o más bien cuando están siendo usados para llevar algún mensaje, transmitir algún mensaje. De hecho, seguramente recordarán la historia de Moisés. No sé si recuerdan que Moisés, por ejemplo, que recibe la ley, cuando recibe la ley recibe primero la encomienda de liberar a su pueblo, ahí en Éxodo, en el libro de Éxodo, desde el capítulo 3, se encuentra precisamente con un ángel, con el ángel de Jehová. Y ustedes leen ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 1 y al 6, pues ahí nos narra precisamente cómo Moisés se encuentra con el ángel en la zarza ardiendo. Lo pueden consultar en sus Biblias si gustan. Y más tarde, en el Éxodo 19, Moisés nuevamente vuelve otra vez al monte de Sinaí y es como recibe las tablas de la ley. Y es Jehová, el Señor Jehová, quien empieza a dictar todo. A partir del capítulo 19 vemos cómo Jehová le habla acerca de las leyes, todas las leyes que tiene que aplicar en su pueblo. Ahí en Hechos 7:53, Esteban nos habla de que los judíos, a causa de toda esa historia que les acabo de mencionar, Esteban nos habla de que los judíos creían de aquella época que la ley la habían recibido por medio de los ángeles. Observen la diferencia, cómo habla este pasaje de los ángeles. Hechos 7:53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Cuando Esteban habla acerca de este pasaje o habla acerca de que los judíos creían que la ley la habían recibido por medio de ángeles, aquí se estaba refiriendo a los seres espirituales. Entonces esa era la creencia. De acuerdo a lo que les habíamos comentado al principio como manera de antecedente, pues sabemos que efectivamente la ley la recibieron por medio de Jehová. El Señor Jehová fue o Dios más bien fue quien le dictó la ley en este caso a Moisés. Pero ellos entendían que era un ángel. Y posteriormente eso fue derivando en la palabra, en que eran ángeles quienes habían entregado la ley. Incluso el apóstol Pablo también menciona esta creencia. Allí en Gálatas 3:19 nos dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, bueno, esto es precisamente derivado a que, según los teólogos, a que sabían que la ley se les había dictado o les había sido dictada a Moisés por medio del ángel de Jehová. Entonces, a lo que quiero llegar es que ellos, los judíos, habían entendido entonces la palabra, el significado de la palabra habían entendido mal el significado de la palabra ángel de Jehová, cuando la Biblia se refiere a ello, que era una manifestación en sí de Dios en este mundo terrenal. Lo que dio precisamente lugar a que adoptaran una falsa doctrina o una doctrina errónea. Que sus leyes precisamente habían sido dadas por medio de ángeles, dando a Dios precisamente un lugar, o haciendo más bien a Dios a un lado, y elevando a los ángeles a una categoría casi divina. En pocas palabras, esa era la razón, a lo que quería llegar es que esa era la razón por la cual ellos estaban adorando o dándole mucha importancia a los ángeles, por eso les rendían culto, porque ellos habían creído por medio de lo que ellos sabían, es que habían entendido
que eran los diferentes ángeles por los cuales ellos se habían encargado de guiarlos y darles la ley. A ellos sabían, aunque ciertamente sabían que provenía de Dios, de Jehová, pero habían precisamente dado la importancia a los ángeles más que a Dios de lo que habían recibido. Precisamente dan lugar a una falsa doctrina ya en el cristianismo, a una doctrina que se le conoce como gnosticismo. No hay que confundirlo con agnosticismo, que es una palabra similar, sino gnosticismo, que esta doctrina precisamente sostenía que Jesús, hablando ya específicamente de Jesús, que era solo un ángel, que fue el primer ángel creado, es lo que ellos decían. De hecho, en la actualidad hay todavía religiones que piensan eso, que Jesús era simplemente un ángel. Si no me equivoco, creo que los testigos de Jehová piensan eso, que era un ángel nada más, un profeta que se vino a agregar. O sea, le quitan la divinidad a nuestro Jesucristo. Pero eso no es nuevo, eso no es de hace apenas unos años. Esto es algo que viene desde del primer siglo con los primeros cristianos. Ya tenían esa creencia. Precisamente a raíz de todo lo que les he mencionado, de que cómo la enseñanza que ellos traían basadas en las Escrituras, basadas en el Pentateuco, de cuando el ángel de Jehová se encuentra con Moisés y más tarde el mismo Jehová le dicta las leyes, lo van derivando, lo van transformando, van cambiando o errando la enseñanza, la van transformando de tal manera que ahora para ellos es más importante un ángel que el mismo Dios. Eso era lo que estaba pasando en esa época. Y por eso el autor de Hebreos empieza o se ve la necesidad de precisamente hacer esa diferenciación y les empieza a mostrar que Jesucristo no era simplemente, no era más bien, no simplemente un ángel, simplemente el Señor Jesucristo no era un ángel, era alguien más, era un ser superior. Y es lo que nos empieza a decir precisamente en los siguientes versículos de este libro de Hebreos, que empezamos en el versículo 5. ¿Cómo les demuestra el autor de Hebreos que Jesucristo es superior a los ángeles? Bueno, primero que nada, les dice que Jesús es llamado hijo, ahí en el versículo 5. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Esa es una referencia al Salmo 2, versículo 7, pues si a alguien le interesa. Esta es una referencia al Salmo 2, versículo 7, que dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, el mismo Señor que ustedes o vemos en las Escrituras, el mismo Señor incluso en el Nuevo Testamento, vemos que Él mismo confirma que Jesucristo es su Hijo y lo hace de manera pública además. Ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí lo podemos ver en Mateo 3:17, cuando el Señor Jesucristo es bautizado. Dice la Biblia que y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos claramente aquí cómo ya estando el Señor Jesucristo aquí en la tierra cuando es bautizado, y es bautizado, se oye el mismo nuestro Dios. Él mismo dice, este es mi hijo. El mismo Señor está confirmando eso, este es mi hijo. Y más adelante lo vuelve también a confirmar en la transfiguración, ahora delante de sus discípulos. En Mateo 17:5 nos dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Entonces vemos cómo estos dos pasajes confirman lo que dice el libro de Salmos. A nadie de los ángeles se le había dado este atributo. A nadie de los ángeles dijo Dios jamás, este es mi hijo. Dios directamente lo menciona, este es mi hijo, refiriéndose a Jesús, al Señor Jesucristo, es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Algunos por ahí dicen, bueno, pues es que también en el libro de Job, ahí se les menciona que son ángeles, a los ángeles son los hijos. Por ahí había escuchado alguna vez, y sí, ciertamente en el libro de Job, por el capítulo 6, habla acerca de que cuando los ángeles están en la presencia de Dios se les llama hijos también, vienen los hijos delante de Dios, o los hijos de Dios se presentan delante de Él. Pero esta denominación no se la da el Señor, sino es el autor del libro de Job, en este caso Moisés, el que dice los hijos de Dios, no es Dios quien les llama hijos, es el autor el quien escribe, como una forma de representar a los ángeles. Pero más bien está hablando de ellos en forma de que son servidores, son siervos, no que son los hijos de Dios realmente. Son creación de Dios. 6:1. Está en el libro de Job, en el capítulo 6, versículo 1.
Entonces vemos que solamente de Jesús es a quien único, a quien se le da el título de hijo. Y además algo importante que él dice en este libro de Salmos, mi hijo eres tú, yo te engendré. Jehová está hablando, yo te engendré, refiriéndose a Jesús. Ahora, la palabra engendrar, cuando se habla de engendrar, se alude a la procreación, a dar una nueva vida, a propagar la especie, a tener descendencia. Biológicamente hablando, cuando se engendra, se comparten características propias de una especie con su descendiente. En este caso, precisamente cuando Dios nos habla o dice que Él lo engendró, no solamente se está refiriendo al hecho de que Jesús fue engendrado en María. Sabemos, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, que pues el Santo Espíritu fue quien puso la simiente en María para que naciera físicamente nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando el Salmo dice que cuando dice aquí que yo te engendré hoy, no solamente se refiere a ese hecho, sino también se refiere a que Dios mismo estaba compartiendo sus características con Jesús. Es decir, en pocas palabras, estaba compartiendo su esencia divina en su Hijo Jesucristo. Por lo que podemos decir que técnicamente son el mismo ser, ¿sí? El Padre y el Hijo, de una manera, como una forma de referirse de alguna manera a la Trinidad, a Jesús como segunda persona. Pero aquí estamos hablando de que las mismas características, por así llamarlo, que tiene nuestro Dios, son las mismas que hereda el Hijo. Todo ese poder, toda esa divinidad, por mencionarlo de alguna manera. Y además deja claro su relación familiar, su vínculo único entre padre e hijo. ¿Sí? Cuando hace referencia, aquí está haciendo referencia a la profecía de Samuel y de Crónicas, segunda de Samuel 7:14 y en primera de Crónicas 17:13, que es lo mismo, que cuando establece a Salomón, al hijo de David, como el futuro rey que va a establecer el reino, más bien que va a establecer, construir el templo, que va a construir el templo, también se refiere o está dando profecía acerca de Jesús, que le dice, yo seré por padre y él me será por hijo. En Samuel dice, yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes como le haría un padre. Y en Crónicas 17:13 dice, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Entonces aquí está estableciendo la relación precisamente que hay entre Jesús y el Padre, una relación familiar única que puede haber entre ellos. Ninguno de los ángeles tiene esta relación tan única, esta relación de hijo-padre. Y quise mencionar esos pasajes, aunque se oye, por ejemplo, en el caso de Samuel, que habla de disciplina, y en el caso de Crónicas, que habla de amor, porque presenta la relación que tiene un padre con su hijo. Cuando un hijo se porta mal, o aquellos que son padres, pues han tenido que disciplinar a sus hijos. Los tienen que disciplinar. Pero no lo hacen porque no los quieran, sino lo hacen por amor, porque tienen que ver la manera de corregir a su hijo. Pues aquí hay una relación de amor, de fraternidad, entre un padre y un hijo. Entonces, esa misma relación es la que llevan, lo que trata de alguna manera el escritor de hacernos entender, o hacerles entender que esa es la relación que hay precisamente entre Dios y el Padre, una relación única, y esa relación no se da con los ángeles. Otra forma de que les hacía ver que estaba en un error es que Jesús era objeto de adoración de los ángeles, es decir, los judíos estaban adorando a los ángeles. Sin embargo, los ángeles habían sido creados para adorar a Dios, para alabar a Dios, y por consiguiente para adorar a Jesús, para alabar a Jesús. Aquí nos hace una referencia al libro de Deuteronomio. Ponemos la siguiente pantalla, por favor. Deuteronomio 32:43, de la nueva traducción viviente, nos dice así: alégrense con él, oh cielos, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, gentiles, y que todos los ángeles se fortalezcan en él. Pues él vengará la sangre de sus hijos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a los que lo odian y limpiará la tierra de su pueblo. Aquí este pasaje de Deuteronomio está haciendo una clara referencia a la venida o al nacimiento del Mesías. Pareciera que no, pero sí está haciendo una referencia ahí. Está haciendo la profecía presente cuando iba a venir el Señor Jesús. Alégrense con él los cielos. Y esto lo vamos a comprobar
porque esto y esta referencia a la que se estaba refiriendo el autor de Hebreos se ve complementada, se ve cumplida más bien en Lucas. Ahí en Lucas capítulo 2, si gustan buscarlo, Lucas 2, versículos 10 al 14, que nos dice así. Lucas capítulo 2, versículos 10 al 14. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí en el versículo 6 de Hebreos, que estamos ahora viendo, que nos dice que cuando introduce al primogénito, precisamente se está refiriendo a ese momento cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, cuando es introducido en la tierra, cuando nace. Y adelante en este nuevo versículo 6 que le dice: adoren a todos los ángeles de Dios, lo podemos ver claramente reflejado en este pasaje que vamos de leer de Lucas. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Todos los ángeles estaban orando, estaban diciendo: gloria a Dios en las alturas. ¿Te imaginas el regocijo del Salvador que ellos tenían de ver al Salvador nacer aquí en la tierra? Bueno, a lo mejor regularmente en Navidad, en las épocas de Navidad, es cuando más vemos o leemos estos pasajes. Pero realmente fue algo hermoso, algo maravilloso, que estaba recibiendo toda la honra y toda la gloria de los ángeles en ese momento cuando el Señor Jesús viene a este mundo a nacer. Cuando el Redentor viene a este mundo a nacer. También otra forma que el autor de Hebreos muestra la superioridad de Jesucristo es precisamente comparando a los ángeles con Jesús, como lo vemos en los siguientes versículos. Primero, en el versículo 7 nos habla acerca de los ángeles. De alguna manera indica qué son los ángeles, o nos dice, trata de describir de Hebreos 2. Nos dice, nos da la descripción presente de los ángeles. Que nos dice: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahora, esto lo hace de manera en concreto el autor de Hebreos. Podría yo extenderme mucho en la descripción de un ángel. La Biblia nos habla, nos describe de alguna manera cómo son los ángeles, qué son los ángeles. Y de hecho, ya en ese entonces, como había mencionado al principio, el gnosticismo, esta falsa doctrina que ya se había introducido en la iglesia, ya describía con más detalle a estos ángeles. Hay niveles de ángeles, características, tipos de ángeles, formas, figuras. Pues hay toda una extensión en esto. Y podría extenderme en eso. Sin embargo, así como el autor de Hebreos simplemente hace una referencia rápida, fácil y sencilla, lo mismo lo voy a hacer yo. Y simplemente les dice, o les indica, que son solo seres espirituales. Un ángel es solo un ser espiritual. Y en toda esa idea o ya descripción que ellos traían de niveles, de categorías, de si eran jefes o no eran jefes, les menciona que sus ángeles son solo seres espirituales y sus ministros llama de fuego. ¿Por qué en esto ministros llama de fuego? Bueno, porque a final de cuentas, dentro del gnosticismo se dice que los serafines, si no me equivoco, son seres de fuego y que son el rango más alto que hay dentro de los ángeles. Entonces dice, bueno, hasta esos rangos, los más elevados, que son fuego,
son servidores. Han sido creados para servir a Dios. ¿Sí? Entonces, sino, todos los seres han sido creados simplemente, espiritualmente, independientemente del rango y del poder que puedan tener, que ciertamente son superiores a los seres humanos. Son servidores, han sido creados para servir a Dios. Entonces, no hay otra categoría más. Fueron creados para servir y para alabar a Dios. No había necesidad, no había razón, alguna razón para estarlos adorando, para estarlos alabando. Y en cuanto a Jesucristo, empieza precisamente a hablar acerca de Él, en referencia a su obra redentora. Les empieza a recordar de alguna manera en estos siguientes versículos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, cuando les dice en los versículos, de los versículos 8 al 13 de este libro de Hebreos, del primer capítulo de Hebreos, que dice así: mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. En estos primeros 2 versículos que introduce o habla acerca de Jesucristo, da o menciona 3 características de Jesús referente a su obra redentora. Primero, Él es un Rey eterno. Sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Hace referencia incluso al versículo 3 de este mismo libro de Hebreos, cuando nos dice que una vez habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es lo mismo que está hablando aquí en este pasaje. Está sentado a la diestra del Padre. Entonces les dice, Él es el Rey eterno, Él ya hizo su obra redentora y ahora está a la diestra del Padre. Nos habla que Él es un Rey justo. Jesús ha satisfacido la necesidad de justicia del Padre. Sabemos que nosotros somos pecadores y como pecadores no tendríamos oportunidad de estar ante el Padre, ante Dios. Simplemente nuestro pecado nos aleja de Él, nos alejaría de Él. Sin embargo, por medio de Jesucristo, cuando Él viene y da su vida por nosotros, Él nos justifica ante el Padre y ahora podemos estar ante su presencia. Y aquí empieza precisamente de alguna manera en esos pasajes, lo menciona al decir que Él es el Rey justo, su cetro de justicia. Su cetro de justicia. Y esto lo podemos comprobar en el libro de Romanos. Si vemos la siguiente pantalla, por favor. En el libro de Romanos 3, versículos 25 y 26 de la nueva Biblia viva, que nos dice así: Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando nos habla de que es el Rey, es el Rey justo, es su cetro de equidad, es el cetro de su reino, cetro de justicia, que ha amado la justicia, precisamente a eso se refiere, en que hemos sido justificados mediante Jesucristo. Y también, obviamente, cuando habla que Él es el ungido, está refiriendo a que Él es el Cristo. Ungido. Cristo significa, de hecho, la palabra técnicamente significa ungido. Él es el ungido de Jehová. Él es el Cristo. Ellos sabían o estaban esperando, durante mucho tiempo estaban esperando a un Mesías, a su Mesías. Y finalmente les había llegado. Lo habían tenido. Era Jesucristo, era su Mesías, era su ungido. El Cristo que ellos estaban esperando. Lucas capítulo 15, versículos 4 al 7 nos dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se ha perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento.
El punto aquí está en, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esta parábola nos habla precisamente de que cuando un pecador viene a nuestro Dios y se arrepiente, hay gozo en el cielo. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque precisamente cuando nos habla en este pasaje de Hebreos, que nos dice que con dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros, lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Estaba haciendo referencia al gozo que hay cuando un pecador se arrepiente. Algunas traducciones lo mencionan como el Rey Alegre, refiriéndose al Señor, a nuestro Señor Jesús. Entonces, esta parábola precisamente a eso es una forma precisamente de hablar de cuando un pecador se arrepiente. Pues hay gozo, hay alegría. Es eso, gozo es alegría. Y posteriormente sigue describiendo a nuestro Señor Jesús, ahora en cuanto a su divinidad, en los siguientes pasajes de Hebreos, que nos dice: tú, oh Señor, en el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En esos 3 versículos de Hebreos nos habla precisamente y retoma lo que habíamos mencionado incluso la vez anterior, de que Jesús es el creador y fundador del universo, su sustentador, como lo habíamos visto precisamente en el versículo 3 de Hebreos. Que Él es eterno, nos habla presente de la eternidad de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que toda la creación pasará. Toda la creación pasará. En otros pasajes también nos habla acerca de que la tierra, el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. El cielo y la tierra será renovado, como nos habla también en Apocalipsis. Apocalipsis también nos habla de que va a haber un momento en que la tierra tendrá que ser renovada, transformada. Pero Jesús sigue ahí. Jesús es eterno también. Él es el Rey eterno. De alguna manera este pasaje nos recuerda, o estos versículos nos recuerdan a nuestro estado humano primario, cuando fuimos concebidos en pecado, pero que ahora cuando hemos venido a Cristo, cuando venimos a Cristo ya, pues hemos sido renovados. Así como esta creación está caída y desgastada, que algún día va a ser renovada, si nosotros antes estábamos caídos, pero ahora hemos sido renovados mediante Jesucristo. También les muestra que Jesucristo es superior a los ángeles, porque solamente Jesucristo es el único que puede sentarse a la diestra del Padre, como nos dice aquí en el versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Siéntate a mi diestra, le dice. Realmente a ningún ángel se le ha hecho o se le ha dicho eso de que te sientas a mi diestra. Solamente Dios lo dijo a su Hijo, a Jesucristo: siéntate a mi diestra. De hecho, como se puede ver en diferentes pasajes de las Escrituras, los ángeles siempre están en activo, son servidores, son mensajeros, están en activo, están haciendo algo para nuestro Dios, están trabajando en algo. Incluso hasta en el libro de Job también, cuando se les menciona, están de pie delante de nuestro Dios, están rindiendo cuentas. Están alabando, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, diferentes pasajes nos habla de la alabanza que dan los ángeles, que da todo el coro celestial a nuestro Dios. Entonces, están delante de Él, no a un lado de Él sentados, están delante de Él rindiéndole culto, sirviéndole, alabándole. ¿Sí? Pero solamente Jesucristo es el único que puede sentarse a la diestra del Padre. Que lo mismo que habíamos leído presente al principio de los primeros pasajes de versículos de este libro de Hebreos. Entonces, aquí nos está hablando precisamente de que Jesucristo está tomando su posición a un lado del Padre como hijo y como también una posición de majestad, de rey. Y además reafirma, el autor de Hebreos, reafirma
Y les recuerdo nuevamente que los ángeles han sido creados, lo que hemos estado mencionando, que han sido creados para servir a Dios. Como dice en el siguiente versículo, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, les pregunto, oye, pues, te lo acabo de decir, son seres creados que están al servicio, al servicio de Dios y para su alabanza y gloria. Y además, esos seres ahora han sido enviados para ayudar a los herederos de la salvación. Cuando dice que han sido enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros, ¿no? Entonces ahora los ángeles también, no tanto que nos sirvan, que yo diga, ay ángel, ve y haz esto, no. O sea, de alguna manera han sido puestos para cuidar también de nosotros de alguna manera. Están al servicio de Dios, que los pone a trabajar también. Como dice su palabra, acampan alrededor de nosotros, acampan alrededor de nuestras familias también. Nos pueden cuidar. Claro, todo depende también dentro de la voluntad del Señor. Entonces, están precisamente cuidándonos. Entonces, no hay, de esa manera el autor les trata de hacer ver, les trata de enseñar de que no hay razón para que ellos adoren a los ángeles, para que ellos los tengan casi como dioses. Si ciertamente pueden ser superiores al ser humano, por muchas características y cualidades que ellos tienen, pero no por eso se les va a rendir culto ni se les va a rendir adoración, que era lo que en ese momento estaban cayendo. En la actualidad incluso podemos verlo, todavía en la actualidad hay gente que les rinde culto, incluso dentro del mismo catolicismo. Seguramente han escuchado el rezo, eso que dice ángel de la guarda, algo así, ¿no? Ángel de la guarda, no sé qué, no sé qué, no sé qué más, de noche y de día, todo lo que me acuerdo. Les están rindiendo culto de alguna manera, les rezan a los ángeles todavía. Doctrinas o más bien falsas sectas que se han creado precisamente a base de ángeles, según la base de ángeles, como los mormones que mencionaba al principio. Profecías que se han dado porque vino un ángel y me lo mostró, incluso dentro del mismo cristianismo. He escuchado por ahí algunos que dicen, no, es que un ángel me llevó y me mostró en sueños el infierno. Imagínense. La angelología, por ejemplo, al final de cuentas que es una rama del gnosticismo, que buscan de alguna manera interpretar todo lo espiritual de manera humano, pero metafísico, es decir, le dan una razón metafísica. Sí, ciertamente le dan su lugar como dentro de lo espiritual, pero que de alguna manera el ser humano tiene algo que ver y que son el medio por el cual nos van a llevar a Dios, de acuerdo a los gnósticos. Sin embargo, no es así. El Señor aquí ya lo ha establecido claramente. Eso es por medio de su Hijo. Todas esas referencias que hace el autor a nuestro Dios, a Jesucristo, como su Hijo, que es el Rey eterno, el Rey justo, que es el mensajero, que es el autor de la salvación. Aquí les habla claramente, precisamente, este autor. Quien haya escrito este libro les habla claramente y fuertemente con estos pasajes, que de alguna manera nosotros lo leemos de corrito y medio que los entendemos, pero realmente tienen la profundidad y les habla a ellos que ya lo entendían, ya conocían todos estos pasajes. Entonces, cuando Él les habla de todo esto, les está recordando, les está diciendo, les está llamando la atención. Miren, aquí lo dice claramente la palabra que tú conoces, que son hechos para servir, que son creados para adorar y que incluso adoraban a Dios, a Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra a nacer. Por eso es que termina de alguna manera o continúa más bien el mensaje en los siguientes cuatro versículos del capítulo 2. Digamos que cierra su argumento introductorio con una exhortación, con la primera exhortación. Y esa exhortación que es importante ahora en nuestros días, que es atender el evangelio escuchado, no descuidándolo. Entonces aquí nos introduce precisamente a esta primera exhortación. Ya estableció la superior de Jesucristo, ya nos mostró su divinidad de Jesús, de Jesucristo Hijo, por ser el mensajero, el heredero de Dios, el creador. Por Él se crearon todas las cosas, por Él, de Él y para Él son todo lo que lo creado. Él es el que le sustenta. Es el Salvador, por medio de Él es como tuvimos la salvación. Y además nos trajo el mensaje. Más bien, siempre lo he visto como que Él mismo es el mensaje. Él mismo es el mensaje. Él mismo es el evangelio. ¿Por qué? Porque Él mismo dio su vida por nosotros.
Y además, ahora está sentado a la diestra del Padre, es un rey justo y los ángeles le sirven. Entonces, en el primer versículo del capítulo 2 de Hebreos, cuando lanza la exhortación, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta primera exhortación? Bueno, aquí la conexión está presente en esta frase cuando dice por tanto, en la traducción de Dios habla hoy, dice por esta causa, refiriéndose a todo lo que ha hablado, por esta causa, de lo que ya les ha mencionado, por tanto de lo que les he mencionado. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La traducción del lenguaje actual, cuando habla de que es necesario que con más diligencia atendamos, les dice es necesario que pongamos más interés en el mensaje. En la Biblia de las Américas, la traducción que ponen es prestar mucha atención al mensaje. Entonces, la primera exhortación que le está haciendo es que pongan atención al mensaje del Evangelio que han escuchado, o más bien, vean que me adelanté, al mensaje que habían escuchado, y ese mensaje es el mensaje de la salvación, es el Evangelio. ¿Podemos a la siguiente pantalla, por favor? En el versículo 2, perdón, en el primer versículo de capítulo 2 de la traducción del lenguaje actual nos dice: por eso hemos de poner más interés en el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Pues el Evangelio que hemos oído. Ahora, ¿por qué poner más atención? Bueno, esto lo vamos a un poquito más adelante. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no poner atención y por tanto descuidar la salvación? Si no prestamos atención, pues descuidamos la salvación. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice el primer versículo, que al final nos dice: no sea que nos deslicemos. Nos advierto, no sea que te deslices. En otras traducciones nos dice: no sea que te apartes del camino, no sea que pierdas el rumbo si no pones atención. Pero también hay un castigo. Dicen, por ahí hay tabla, como dicen algunos. Porque si la palabra dicha, en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, inmutable, de acuerdo a algunas traducciones, fue firme, inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el versículo 3. Bueno, los judíos sabían que la ley y el mensaje que se les había dado, que les había sido dada por Dios mediante mensajeros, era inmutable. Es decir, la ley que ellos tenían se tenía que cumplir sí o sí. No había manera de escapar. Y sabemos, por lo que hemos leído en diferentes pasajes, que si había desobediencia, había un castigo, había una retribución a causa de su desobediencia. Algunos eran apedreados, otras familias incluso enteras eran entregadas por la tierra. El pueblo perdía en las guerras, hombres perdían su vida lamentablemente. Incluso el mismo rey David perdió un hijo a causa de su desobediencia. Y muchos otros tantos ejemplos que les podría mencionar acerca del Antiguo Testamento. Y todo eso todo eso lo entendían ellos. Entonces ellos sabían que si desobedecían esa ley había una consecuencia, tanto terrenal y hasta espiritual. Bueno, pues de la misma manera hay consecuencia para los que desobedecen ahora el Evangelio, más bien para los que descuidan ahora precisamente esta palabra, el Evangelio. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Podemos a la siguiente pantalla, por favor? Por lógica, este pasaje nos pregunta cómo les iría a ellos, les pregunta a ellos, ¿cómo les irá entonces si descuidan algo que ahora tienen y que es mucho mayor que la ley, que es la salvación? En la traducción del lenguaje actual les dice: con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece.
Y aquí se observan esas palabras, no solamente ya son para ellos, también ya son para nosotros. Ya empezamos nosotros a entrar aquí en esta exhortación. Ellos ciertamente habían descuidado su salvación. Se habían ido por una falsa creencia que hasta nuestros días todavía sigue, que es el gnosticismo. Que habían rebajado a Jesucristo, lo habían puesto a nivel de un ángel nada más. De ahí no lo subían. Por eso el autor se ve en la necesidad de hablar de esta manera. Y actualmente a nosotros, ahora esos versículos se aplican a nosotros. ¿Por qué? Porque también tenemos un mensaje que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar un evangelio en nuestras vidas. Se nos ha dado un evangelio en nuestras vidas. Se nos ha dado la salvación. Que no podemos descuidar. Que tenemos que atender. Que tenemos que cuidar. Si para ellos la ley era importante y eran castigados, ¿cuánto y más esperaban un castigo? De la misma manera ahora para nosotros, ¿cuánto más nos espera un castigo? Antes ciertamente, para los que no habían creído en el Evangelio, pues estaban condenados al infierno, pero no sabían, simplemente van derechito. Pero a nosotros que conocemos, ¿qué nos espera? Pero no quiere decir que se pierda la salvación, y ese es uno de los puntos importantes de este concepto, de este punto. Que muchos usan este pasaje para decir, es que vas a perder la salvación si la descuidas. No, simplemente está hablando que va a haber consecuencias, que va a haber castigo, que hay tabla, como ahora actualmente se menciona mucho esa palabra, que hay un castigo, hay una retribución por ello. ¿Por qué? Bueno, porque primero este evangelio les fue anunciado por el Señor Jesús en los siguientes pasajes, nos dice, continuando en el versículo 3, la cual habiendo sido anunciada, les fue anunciada primeramente por el Señor Jesús. La salvación les fue anunciada, les fue dada, no solamente les fue dada, les fue anunciada, les fue dada por el Señor Jesucristo. Les fue confirmada por lo que los oyeron, es decir, los mismos discípulos, los apóstoles, como posteriormente se les llamó a los apóstoles o los discípulos de Jesucristo, les confirmaron ese llamado. Es una de las causas por las cuales se dice que Pablo no fue el autor. Porque él recibió el mensaje, el autor de este libro recibió por segunda, uno de los que estuvieron ahí presentes, por eso dice, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Pero además dice que Dios testificó juntamente con ellos, Dios dio testimonio de este evangelio con señales y prodigios. Aquí se está refiriendo claramente a Hechos, cuando viene el Espíritu Santo. A Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, cuando dice, ¿por qué? Porque Dios aquí fue cuando es como dar el repartimiento de su Espíritu según su voluntad, que fueron dados dones a los hombres en ese momento. Entonces fue ratificada por Dios esa salvación. Su Espíritu lo da a quien Él quiera, a los que hemos sido salvos. Está ratificando precisamente esa salvación, ese evangelio en nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos descuidamos esta salvación, pues obviamente va a haber un castigo, va a haber una consecuencia en nuestras vidas. Aquí este pasaje les estaba hablando, según algunos teólogos, pues estaban identificando a algunas personas que estaban recibiendo este mensaje. Primero, a los que no habían prestado atención al mensaje, a este mensaje de salvación. Actualmente hay personas que no han prestado atención al mensaje de salvación. Yo, por lo que veo, he visto ahí en esta iglesia, no creo que es el caso, pero hay lugares donde hay personas que van cada servicio, cada que pueden, van a una congregación, lo escuchan, pero es todo. Yo tengo familia que incluso va a las iglesias y creen, pues lo escuchan, pero no creen, no quieren aceptarlo, no quieren arrepentirse. Ahí está el mensaje más grande que puede haber, la salvación de sus vidas. No les interesa. No les interesa, simplemente dicen, no, ¿para qué? Y se van por compromiso. También están los que quieren ajustar la palabra a sus propios intereses, como lo habíamos visto en el principio. Tienen conocimiento aparente del evangelio, pero lo transgiversan. Son los que ahora actualmente están buscando la inclusión
Vemos claramente cómo, de acuerdo a lo que hemos leído en sus primeros versículos, cómo los hebreos, los judíos, ciertamente tenían conocimiento. Les hablaba a personas que tenían conocimiento de las Escrituras. Sí, el autor está hablando claramente, por eso hace referencia a esos pasajes, porque ellos sabían y los conocían perfectamente. ¿Y qué es lo que pasa en algunas iglesias? Hay falsas doctrinas, hay iglesias que aparentemente son cristianas. Yo a veces me pregunto cómo es posible que la gente cree en ellos. Y los escuchas y está completamente errada. Tan solo los testigos de Jehová. Y es más, he conocido personas, hermanos, que escuchan a un testigo y se van con ellos. Tú hablas con un testigo, no sé cuántos de ustedes han hablado con un testigo, pero a veces conocen más de las escrituras que nosotros mismos. Pero lamentablemente no conocen las escrituras reales, conocen sus escrituras completamente deformadas. Y van y te las plantean en cara. A mí me lo hicieron alguna vez. Los mormones en lo que creen, usan la Biblia también creen en Jesús. Tienen enseñanzas también. Pero no es la misma fe. Ellos creen que en un momento va a venir, ellos creo que creen más en los ovnis o en los extraterrestres, porque ellos dicen que en algún momento, cuando venga el Señor por nosotros, nos va a llevar a diferentes planetas y no sé qué más van a hacer allí. Hablando de ellos. Por ejemplo, los adventistas, que son los más parecidos a nosotros, tienen unas ideas también completamente erradas. No pueden comer carne, no pueden tomar café. ¿Dónde dice en la Biblia eso? No dice la Biblia, pero su profetisa se los enseñó. Y como se puede citar muchísimos ejemplos. Es más, un ejemplo más cercano que tenemos nosotros de conocimiento, aparente conocimiento de las Escrituras, aparente, son, por ejemplo, a lo mejor las canciones cristianas que comúnmente escuchamos. Si ustedes ponen atención cuando ponemos atención a la canción, a veces decimos, ay, qué bonita canción me gusta, está padre la música, y la ponemos y estamos canta y canta todo el día, ay, estoy alabando a mi Dios. Porque son algo parecido. Pero si ponen atención a la palabra, a lo que dicen esas letras, a veces dicen cosas completamente contrarias a lo que la Biblia dice. Un ejemplo más sencillo, más rápido, más claro que todo el mundo ha escuchado, la de Arrebato, la canción de Arrebato. Dice al pastor Miguel Núñez, si no tengo nada que arrebatarle al diablo, el Señor es el que tiene el control sobre mi vida. No tengo nada que arrebatarle. Pero escuchamos esa canción, ay, qué bonito, y arrebato, y así andamos cantando. Desconocen completamente la palabra, desconocen muchas veces completamente la palabra. O publicaciones, por ejemplo, aquellos que les gustan mucho las redes sociales como servidor. Un pasaje, un versículo que se oye bonito, ay, qué padre, Dios te quiere bendecir, ay, sí, Dios me quiere bendecir, y lo publico, y amén, gloria a Dios. Dios te va a dar la victoria, sí, qué bonito, Dios me va a dar la victoria. Por eso hay tantas falsas doctrinas, por eso hay tantos hombres que dicen, ven y haz un nuevo pacto y dame tu dinero y Dios te va a bendecir. Y ahí la gente iba a entregar sus cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia. Aparentemente hay conocimiento, pero hay ignorancia. Ellos se olvidan realmente de la palabra. No la escudriñan completamente, correctamente. Agarran un solo versículo, un pedacito y ya con eso le quieren hacer caso. Agarran la primera parte de Deuteronomio 26 y dicen, sí, todo para mí, toda la gloria para mí, pero se olvidan de la segunda parte que habla de la desobediencia, de lo que Dios, del castigo que va a tener si desobedecen a Dios. Hay aparente conocimiento, lo mismo que estaba pasando en esos momentos está pasando hoy, hay mucho aparente conocimiento. Incluso ustedes ven ahora en estas comunidades, en esta nueva filosofía que se está infiltrando, nueva doctrina que se está infiltrando del progresismo y que está hablando o está abriendo las puertas a la homosexualidad. Hay iglesias, incluso iglesias bautistas, que supuestamente conocen la palabra y de las cuales salieron muy buenos predicadores y muy buenos libros, que ya tienen ministros transexuales, que ya aceptan hacer bodas gays, iglesias metodistas. Y dicen, no, pues que Dios es amor, la Biblia dice que Dios es amor. Es más, te dicen, David era gay también. Agarran pasajes, pedacitos de pasajes y ya lo justifican, como hicieron los judíos en esa época con el ángel de Jehová, que terminaron cambiando de ángel a Jehová a varios ángeles.
Ya todos los mensajeros ya eran ángeles, ya eran seres espirituales. Y a los verdaderos profetas los apedreaban. Y en la actualidad pasa exactamente lo mismo con esto. Muchos, ¿por qué la iglesia está vacía? Es triste, pero también muchos de los que se han ido porque aquí no ven ese azote, digamos, al suelo, que se caen al piso. No ven ese supuesto espíritu que según ellos dicen, ay, es que aquí está muy apagada la iglesia, ¿para qué voy? Mejor me voy con la iglesia, aquí los que están enfrente, ahí sí bailan, ahí sí danzan, ahí están más alegres, ahí están muy apagados. Ahí no hay movimiento de espíritu, dicen algunos. Por eso se van. Porque no encuentran lo que ellos quieren ver. Viven tratando de acoplar las cosas a su realidad, a su concupiscencia, a su pecado. Y si esto lo estamos mencionando, y es presente para que nosotros no caigamos en eso. Para que tratamos de ser prudentes, diligentes con la palabra. A veces buscamos conocimiento y está bien, pero tengamos cuidado. Es necesario, es importante leer la palabra, pero también es necesario estar en oración y pedirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué me quieres decir a mí en esta palabra? ¿Qué dice tu palabra para mi vida? ¿Cómo puedo mantenerme en santidad? ¿Sí? No es cómo puedo ir a regañar al hermano que está haciendo mal, o cómo puedo decirles que lo que hacen en la iglesia que no me gusta, lo cambien porque la Biblia dice que debe hacerse así. Y dicen, es que son puros intelectuales por ahí, como decía el hermano, cierto hermano por ahí nos decía. Puro conocimiento. No, puro conocimiento, pues que tenemos que hacer lo que la Biblia dice. ¿Sí? Tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Predicar lo que la Biblia dice. No dar cabida a esas nuevas falsas doctrinas que se están viniendo y se están viniendo fuerte y que están empezando por sus hijos. A meterles la idea de que, es normal, es natural que haya parejas homosexuales. ¿A qué tiene de malo? Dios es amor. Y no estamos haciendo mal, estamos amándonos, como dicen ellos. Pobres hijos, pobres niños que están ahí en la calle y abandonados. ¿Para qué están abandonados? Mejor los adoptamos, no importa que seamos hombre y hombre, mujer y mujer. Los adoptamos. Y a la lógica de nuestras ideas, no, pues oye bien, pues total, de que están ahí abandonados los pobrecitos sufriendo, pues mejor que estén con una familia. Eso no es una familia. De acuerdo a la Biblia, no es una familia. 2 hombres o 2 mujeres no son una familia. Es pecado delante de Dios y pecado abominable. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos de cuidado y no descuidar nuestra salvación. Por eso debemos de estar siempre en oración, primeramente, pidiéndole a Dios su dirección, nos dé su dirección, nos dé discernimiento. Y procurar también conocer las Escrituras. Como les digo, no se agarren leyendo así. Y a ver de ti, Marín, que me cae primero, ¿no? Agárrense, por ejemplo, empezamos por algo sencillo. Juan, Marcos. 2, 3 pasajes que más o menos vayamos entendiendo y vayan así avanzando. No quieren entrar un poco desde Génesis para que no se vayan a dormir. Es una exhortación simplemente que el escritor de Hebreos, el autor de Hebreos les hizo a los judíos en ese momento, pero que también ahora aplica a nosotros. Y esta, al final de cuentas, era la enseñanza. Todo lo que se viene mencionando que era necesario, importante conocer, poner el contexto, remata precisamente en esta parte, en esta primera exhortación que hace el autor de este libro. A no descuidar esta salvación. No que la vayamos a perder, los que ya hemos sido salvos. No que la vayamos a perder, sino que va a haber una consecuencia. Puede haber consecuencias y consecuencias fuertes. ¿Cuánta gente no ha salido de iglesias lastimadas por ignorancia? Lastimadas porque realmente los han maltratado, han entregado bienes y cuando se dan cuenta que han hecho, que los han estafado, salen dolidos, incluso a veces ya no quieren saber nada del Señor. O que les han dicho por un familiar, que me tocó conocer un caso, tu familiar, declaro que tu familiar va a salir adelante y va a ser sano. Y a los 10 días, lamentablemente, la persona fallece. No que me lo declaraste, no que lo pediste a Dios, no que Dios lo iba a hacer. No que me dijiste que por fe Dios lo iba a sanar. Y mi familiar ahora está muerto. Ya no quiero saber nada de la iglesia. Es un caso real que me tocó vivir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay ignorancia, porque esperamos que otros sean los que nos enseñen. Y no nos ponemos a mano con el Señor. Descuidamos esa salvación, ese evangelio que conocemos. Y no entendemos que lo importante es que hemos sido salvos, que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros.
que nosotros ya estábamos condenados al infierno, pero hemos sido justificados por Jesucristo. Y eso es lo primero, lo importante y lo primordial que debe de regir nuestras vidas. De ahí para lo demás, si Dios me quiere bendecir, me quiere dar algo, gloria a Dios. Si es que me quiere prosperar, gloria a Dios. A esa es la gloria. Si no lo quiere hacer igual, gloria a Dios. Qué bueno, que así sea. Y ahora lo que debo de buscar después de haber sido salvo es buscar estar en santidad. Buscar apartarme de ese pecado. Eso es el arrepentimiento genuino. Apartarme de todo aquello que está mal delante de Él. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que está mal delante de Él? Presente mediante su palabra. Y de esta manera podemos crecer espiritualmente también. Y el Señor poco a poco nos va a ir de entendimiento. Créanme, lo digo por experiencia. Yo, como les comentaba, yo era una persona que tenía temor por lo que decía, de que pensaba que iba a perder mi salvación. Y había muchas cosas que desconocía la palabra, y todavía desconozco de la palabra, muchas cosas que desconozco de la palabra. Sin embargo, el Señor me ha ido mostrando poco a poco. No ha sido de la noche a la mañana, de, ay, tengo 2 años, no. El Señor a sus discípulos les tardó 3 años en enseñarles. En mi caso ha sido, creo que toda la vida. Y sigo aprendiendo y me sigue jalando las orejas cuando el Señor lo considera necesario. Entonces, aprendamos y no nos sintamos tristes si la iglesia no cree eso. El Señor a su manera está, yo sé que está obrando en esta iglesia. Hay una razón por la cual quizás somos pocos, el Señor la conoce y hay que estar orando para que el Señor se mueva en este lugar. Posiblemente tengamos que cambiarnos para que el Señor haga el lugar, para que el Señor haga su obra, para que podamos crecer, o quizás el Señor tenga otros planes con respecto a nosotros. No lo sabemos. Debemos de mantenernos firmes. Mantenernos firmes en la fe, no descuidando primeramente la salvación y lo demás, pues Dios nos irá indicando el camino que debemos de seguir. Amén. Vamos a dar gracias. Bendito Padre, te agradezco, Señor, realmente la bendición que me has dado de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias a tu obra y tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Guíanos, Padre. Tu mano nos ponemos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado este evangelio tan grande, si hemos a veces hecho caso omiso a este mensaje de salvación, a esta salvación tan grande que ya nos has dado, Señor. Sabemos que a veces somos merecedores de castigo, y que incluso, Señor, a veces estamos apartados de tu presencia, Señor. Sabemos que a veces hay gente que va detrás de ángeles, pero ángeles caídos, ángeles que nada tienen que ver contigo ni con esta salvación, Padre. Te ruego, mi Dios, tú nos des dirección, nos ayudes, Señor, en todo esto que se está viniendo, estas falsas doctrinas, enseñanzas que se vienen también, y nos permitas mantenernos firmes en la fe. Sabemos que hay cosas que se tienen que dar de acuerdo a tu venida, cosas que se están dando, ya que se está cumpliendo tu palabra, mi Dios, gracias, Señor, por ello también. Pero te ruego, mi Dios, para que nos permitas mantenernos firmes en la fe, Señor, que no nos apartemos de tu camino, ni a diestra ni a siniestra, sino que nos mantengamos firmes, que no deslicemos, sino que nos mantengamos firmes en la fe, Padre. Gracias, Señor, nuevamente. Y te ruego por mis hermanos que se han apartado, que se han ido en pos precisamente de mensajeros, en pos de falsos mensajes. Que tú, Señor, hagas la obra en ellos, si realmente han sido convertidos o han sido salvos, tú hagas la obra en ellos para que puedan entender su error y puedan regresar nuevamente a tu camino de salvación. Y por aquellos que aún no han querido aceptar el mensaje o que han estado titubeantes, Señor, tú, Señor, hagas la obra en ellos. Quizás están con un pie en el mundo y un pie afuera, Señor. Tú hagas la obra en ellos, Señor. O sea, sé que hay algunos, Señor, que aún siguen preocupados más por sus vidas que por su salvación, Padre. Ten misericordia de ellos, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.